Gálatas capítulo 4. Leeremos desde el versículo 8, pero la predicación será del 12 al 20. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo en una actitud humilde, Señor. Y venimos este día como un solo cuerpo a adorarte, Señor, a glorificarte, Señor, por quien eres, Señor. Y mientras escuchamos tu palabra predicada, Señor, y te glorificamos, Señor, te pedimos, Señor, que tú obres en nosotros, que tú obres en tu iglesia, Señor, que tú traigas a vida a muertos, que nos des vida, Señor, que renueves nuestras fuerzas, Señor, que nos des sabiduría, Señor, y que podamos vivir vidas que te agraden, Señor, vidas que den fruto, Señor, y que testifiquen de ti y te den toda la gloria, Señor. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el sermón pasado vimos en los versículos 8 al 11 una exhortación de Pablo a las iglesias de Galacia, y en especial una exhortación dirigida a los judíos que se habían convertido al cristianismo, pero también a todo nuevo creyente gentil que prestara oído a los judaizantes y fuera convencido o arrastrado por ellos. Estos judíos recién convertidos estaban imponiendo la ley ceremonial a los gentiles recién convertidos. Y en especial en esta sección ellos querían imponer los días, los tiempos y los años. En otras palabras, estos primeros cristianos judíos creían que para que todos estos nuevos cristianos no judíos fueran verdaderamente parte del pueblo de Dios, ellos tenían que obedecer y guardar específicamente las fiestas solemnes. Y Pablo les recuerda que estas eran prácticas ceremoniales y días de reposo, y eran solo sombras que apuntaban al Mesías, o en otras palabras, eran ilustraciones temporales de realidades espirituales que tenían el objetivo de enseñar o apuntarlos a Cristo. Y Pablo les mostró que estos símbolos fueron cumplidos una vez que vino el cumplimiento del tiempo, cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Versículo 4 y 5 de este capítulo.
Y el apóstol les recuerda que si en verdad ellos habían creído, ahora eran hijos herederos y ya no esclavos. Y ya no había necesidad de seguir viendo a la sombra, pues ya había sido revelado en su plenitud aquel que proyectaba la sombra, Cristo. Así que estas prácticas ceremoniales y fiestas solemnes, a las cuales Pablo llama rudimentos, encontraron su cumplimiento, su caducidad en Cristo. Es decir, fueron reformados a la perfección por Cristo. Y esto que está sucediendo con los Gálatas hace que Pablo, como ministro, se pregunte si su trabajo fue en vano. El día de hoy veremos cómo un ministro exhorta con amor paternal. Título del sermón: la exhortación amorosa de un ministro. Y lo vamos a dividir en 4 puntos. Punto número 1, el ministro predica el evangelio. Punto número 2, el ministro no compromete la verdad. Punto número 3, el ministro tiene un celo paternal. Y punto número 4, el ministro y su amor. Punto número 1, el ministro predica el evangelio. Versículos 12 al 14. Versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo muestra nuevamente la grandeza de su corazón en la forma afectuosa en la que se dirige a los Gálatas. Unos momentos antes, en el versículo 11, se había lamentado y temía por ellos. Ahora, ese temor y lamento lo vuelca en ellos. Él les ruega cariñosamente y lo hace con un interés paternal, pues los ve como sus hijos. Vean el versículo 19 más adelante, él los llama hijitos míos. Y ahora procede a recordarles cómo llegó con ellos y la armonía que prevalecía en ese tiempo. Y es que Pablo se había hecho como gentil a fin de ganar a los Gálatas, que eran gentiles. Él les dice, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Y ustedes me recibieron bien, no me rechazaron, ninguna ofensa me hicieron. Yo no estoy molesto con ustedes. Lo primero que vemos es el deseo que tenía el apóstol, que ellos fueran unánimes con él en cuanto a la ley ceremonial y que continuaran unidos en amor y en la verdad con él. En otras palabras, él les está recordando ese tiempo cuando él llegó con ellos, para que ahora ellos se hicieran como él, es decir, como alguien libre de esas ordenanzas. Y es que él mismo, a pesar de ser judío de raza, no estaba ya bajo la esclavitud de la ley. Él les dice, ahora ustedes háganse como yo, pues yo me hice como ustedes. Noten cómo les dice a los corintios que se hizo para ganar a un mayor número de almas. No vayan, yo se los leo, 1 Corintios 9, 21 al 23. Dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y escuchen versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. La mayor carga de Pablo era predicar el Evangelio.
Él vivía para predicar y su gozo era hacerse copartícipe del Evangelio. Matthew Henry comenta: es la gloria de un ministro negarse a sí mismo para poder servir a Cristo y salvar almas. Fin de la cita. Además, Pablo llegó enfermo, como dice el versículo 13. Y fue en ese tiempo de convalecencia, estando enfermo, en la que les anunció el Evangelio. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. No importó su condición para compartir el Evangelio. Aunque él estaba vulnerable, y aparentemente dice el texto de algo que era visible en el cuerpo. Y por lo que leemos parece ser una enfermedad de la piel en el área de los ojos, o que afectaba la vista, versículo 15. Algo que pudiera parecer incluso contagioso. Y es que todas las enfermedades de la piel, es decir, las que están expuestas a la vista, en especial causan este sentimiento de desconfianza. Algunos comentaristas hablan de un tipo de malaria, otros de epilepsia y otros de una enfermedad crónica de los ojos, por lo que dice el texto. Pero sea la enfermedad que sea, Pablo llegó enfermo en una condición incómoda. Y Pablo les recuerda a los Gálatas ese tiempo y la dificultad en que se encontraba. Y a pesar de eso, él no perdió la oportunidad para anunciarles el Evangelio por primera vez. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Noten el interés que tenía en mostrarles que había incluso agradecimiento de parte de él hacia ellos. Porque a continuación Pablo les recuerda que a pesar de su enfermedad, ellos no lo despreciaron. Él les dice: yo llegué en una forma quizá hasta despreciable para cualquier persona, con algo en mi cuerpo, pero ustedes no me desecharon. Y todos sabemos que las enfermedades de la piel suelen ser incómodas para cualquiera, tanto para el enfermo como para los que lo rodean. Pero Pablo les dijo: pero fue a causa de esa enfermedad que yo les anuncié el Evangelio al principio. Es decir, que a causa de esa enfermedad ustedes fueron bendecidos. Y esto es porque providencialmente Pablo tuvo que modificar el trayecto de su viaje misionero para hacer tiempo y recuperarse en Galacia, en donde por supuesto él no desaprovecharía la oportunidad de compartir el Evangelio. Pablo planeaba estar en Perge trabajando en la proclamación del Evangelio, pero a causa de su enfermedad tuvo que buscar tierras más altas en las regiones de Galacia. Y aquí podemos ver claramente la providencia y soberanía de Dios, así como la obediencia de Pablo para hacer la voluntad de Dios. Un ministro predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Versículo 13, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y él agrega en el versículo 14 que esta enfermedad era una prueba que tenía en su cuerpo. Esta enfermedad era una prueba que tenía en su cuerpo. Noten, versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Y esta prueba, hermanos, era tanto para él como para los Gálatas. Él les está diciendo: ustedes en aquel momento, sin importar que yo venía enfermo, en una condición de miseria, pues era una enfermedad aparentemente desagradable por lo que vemos en el texto, ustedes me recibieron, tuvieron misericordia de mí y recibieron el mensaje
de misericordia para ustedes. Ustedes no me despreciaron ni me desecharon. Ustedes pasaron esa prueba de amor y yo pasé mi prueba de fe y obediencia. Ustedes fueron obedientes tras oír el Evangelio y verme enfermo, al igual que yo trayéndoles el Evangelio. Ningún agravio me habéis hecho, sino todo lo contrario. No hay por qué pensar que yo estoy molesto con ustedes, ni ustedes deben estar molestos conmigo. Ustedes no me deben nada, ni yo les debo nada. En otras palabras, no hay ningún interés de mi parte más allá de ver por su bien. En otras palabras, hubo una gran muestra de amor desinteresada de ambos lados. Hubo misericordia. Porque ustedes incluso me recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo. Y no me quiero desviar del tema, pero estas palabras del apóstol me recuerdan las palabras de nuestro Señor en Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y aquí tenemos la primera aplicación. Debemos permanecer siempre atentos, tanto para compartir el Evangelio, tal como lo hace un ministro de Dios, y todos estamos llamados a hacerlo, como para ser misericordiosos con cualquier persona en necesidad, tanto física como espiritualmente. Porque todo esto, hermanos, son pruebas que nuestro Dios Todopoderoso providencialmente pone a sus ovejas, buscando fruto. Como veíamos en nuestra lectura, ¿qué clase de higuera eres? ¿Acaso una con hojas solamente? ¿Una que solo es religiosa? Porque el Señor busca frutos en sus hijos. Oremos, hermanos, porque el Espíritu Santo obre en nosotros y seamos obedientes ante las pruebas. Porque incluso esas obras son obras preparadas providencialmente por Él de antemano para que andemos en ellas. Y volviendo a nuestro pasaje, Pablo continúa, versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pablo les está diciendo, recuerden las condiciones en que vine y todo el amor que hubo cuando les anuncié el Evangelio. Ahora, con eso en sus mentes, os ruego que os hagáis como yo, que me hice como ustedes. Y en especial recuerden el gozo con que me recibieron, la armonía que había entre nosotros. ¿Dónde está esa alegría que experimentaron al recibir el mensaje de misericordia, el mensaje de redención a los que estaban bajo la ley? Y recuerden que ustedes me mostraron el amor de Dios en ustedes. La misma misericordia que recibieron, la manifestaron conmigo. Yo soy testigo de eso. Pues si les hubiera sido posible, se hubieran sacado los ojos para dármelos. Así que ahora también reciban con gozo esta exhortación. Lo que les estoy diciendo, recíbanlo igualmente, así como cuando les anuncié el Evangelio por primera vez. Pues esto es parte del mismo mensaje y de la misma labor de un ministro. Predica el Evangelio. Hemos visto el punto número 1, el ministro predica el Evangelio. Ahora veamos el punto número 2, el ministro no compromete la verdad. Versículo 16, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo había llevado el Evangelio a los Gálatas y había sido testigo de cierto fruto en ellos. Él mismo podía dar testimonio de ello,
Pero ahora Él los cuestiona. ¿Cómo es que pasé de ser como un ángel o como el mismo Jesucristo para ustedes a ser ahora un enemigo de ustedes? Es una pregunta retórica, pues era incongruente su comportamiento. ¿Y cómo no? Ellos habían estado dichosos por recibir el Evangelio anunciado por Pablo. Ahora, ¿qué razón tenían para pensar en contra de Pablo? Él ya dejó claro la condición que prevaleció cuando les anunció el Evangelio. Por eso Él mismo se los recuerda. Él les recuerda la humildad con que llegó, la circunstancia vulnerable y el fruto de misericordia y sumisión con que lo trataron, así como el gozo y agradecimiento con que recibieron todo el mensaje. Y Pablo les dice: ¿ahora soy su enemigo porque les digo la verdad? ¿Porque los confronté con su error? ¿Porque no me quedé callado? ¿Cómo es esto si yo soy Pablo, más que un amigo para ustedes? Soy quien les compartió el Evangelio y soy como un padre espiritual para ustedes y ustedes como mis hijos. ¿Cómo me he convertido en una persona perjudicial o molesta para ustedes? ¿Acaso es por decirles la verdad? Y acá, hermanos, el verbo para decir la verdad es el mismo vocablo que encontramos en Efesios 4:15, que dice: siguiendo la verdad en amor. En otras palabras, yo he continuado con amor enseñándolos y corrigiéndolos, siguiendo en la verdad. Y ahora parece que soy su enemigo por eso. No era congruente el comportamiento de los Gálatas. Y es que no podemos recibir solo lo bueno o halagos y no estar dispuestos a recibir corrección. Matthew Henry comenta: cuán inciertos son los cumplidos de la gente y cuán rápidos son los hombres a cambiar de opinión hasta el punto de querer, por decirlo así, sacar los ojos de aquellos mismos por quienes anteriormente se habrían sacado los suyos propios. Y comenta y continúa: sin llegar a tanto, lo cierto es que los ánimos de la gente, aún los de los creyentes, están siempre en peligro de cambiar de dirección como las veletas ante el soplo de los diferentes vientos de doctrina. Y agrega también: a no ser que hayan alcanzado la madurez necesaria. A no ser que hayan alcanzado la madurez necesaria para recibir también instrucción y corrección, y recibirla de la misma forma que recibieron el Evangelio, el mensaje de misericordia, el mensaje de perdón de pecados. Sin embargo, a pesar de esto, un ministro no compromete la verdad. Te dirá la verdad y la aplicará a tu vida, aunque sea incómodo para él hacerlo. Él preferirá tu bien. ¿Y por qué digo incómodo? Porque corregir y confrontar siempre traerá incomodidad para ambas partes. Y nadie quiere pasar momentos incómodos. ¿Para qué? Si podemos ser superficiales. Sería más fácil para un pastor quedarse callado si ve una inclinación pecaminosa en el carácter de algún miembro. Sería más fácil, pero no, porque seguramente esa inclinación traerá malas experiencias más adelante.
Es más fácil no decir nada, pero si te ama y ama a aquel que lo llamó para este trabajo, se tragará su comodidad y te corregirá con amor y gracia, como un padre. No se quedará callado y no comprometerá la verdad a fin de agradarte en la carne, como más adelante les dice Pablo en Gálatas 6:12. Y en aplicación para nosotros, hermanos, jóvenes y niños, como aprendimos en el catecismo el día de hoy, toda autoridad que existe ha sido puesta por Dios. Romanos 13:1. Y jóvenes y niños, especialmente en la casa, esa autoridad son tus padres. Y en la iglesia, los pastores. Y ninguno de ellos son tus enemigos. Quizá nuestros padres no son los más piadosos y sabios, pero como vimos hoy en el catecismo, debemos soportar con paciencia sus debilidades y flaquezas, ya que a Dios le place gobernarnos a través de ellos. Mientras trabaja con nosotros, trabaja también con ellos. Así que hacemos bien al recibir tanto instrucción para ser edificados como exhortación para ser corregidos. Y hermanos y jóvenes y niños, esta instrucción y corrección puede y debe venir de tus padres. Puede y debe venir de tus padres o de tus pastores. Y hacemos bien al recibirla con humildad. Y me incluyo como hijo y como oveja, porque también soy hijo y oveja. Pues ellos han sido puestos por Dios para mi bien. Y padres, esa es nuestra tarea, instruir a nuestros hijos en la verdad y corregirlos en el temor del Señor, en gracia y fidelidad. Y eso es amor. Y pregúntate si es que no lo estás haciendo, si es por comodidad, porque eso únicamente retardará las consecuencias y tendrás que enfrentarlo tarde o temprano, tristemente, quizá a mayor escala o en una prueba más difícil. Y por cierto, padres, no importa la edad que tengan tus hijos, no importa la edad. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre no tiene caducidad. No dice cuando tú cumplas 40 años, olvídate del mandamiento. No, no hay caducidad para el mandamiento. Pero asegúrate de hacerlo conforme a su edad y con sabiduría. Y jóvenes, en la casa tus padres fueron colocados por Dios. Y repito, no son tus enemigos. Así que acepta su instrucción y corrección, pues es para tu bien. Y padres, no comprometan o sacrifiquen la verdad por comodidad. Y hermanos, esta escena de Pablo con los Gálatas es una escena que puede presentarse mucho entre un ministro y las ovejas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en la iglesia solemos recibir la instrucción fácilmente con gozo, pero no así la amonestación. Y debemos de tener cuidado de no estar empezando a ver a nuestros pastores como si fueran nuestros enemigos. Mejor analiza si te predican la palabra de Dios bíblicamente, pues ellos están puestos por Dios. Y recordemos que tampoco para ellos es cómodo exhortar o corregirnos, y si lo hacen es porque te aman. Es una señal de amor. El ser superficial no es una buena señal. Equivale a un padre que nunca corrige a sus hijos.
Y recuerda que sobre todo están cumpliendo con la ayuda del Espíritu Santo una tarea para tu santificación. Así que debemos tomarla como una bendición. Efesios 4. Y tengamos cuidado que no sea el orgullo lo que nos estorbe. Mejor gocémonos de la misma forma en la exhortación, en la instrucción, que como recibimos el mensaje de misericordia. Recordemos que un ministro es uno que ha colocado Dios para nuestro bien y Él no debe comprometer la verdad. Ahora veamos el punto número 3. El ministro tiene un celo paternal. Versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Pablo ahora hace mención al celo de los nuevos creyentes judíos, aquellos que querían judaizar. Él dice que ellos tenían celo por los nuevos gentiles creyentes, es decir, los judaizantes estaban mostrando mucho interés por ellos, halagándolos, tratando de ganarlos, pero con malas intenciones, pues querían judaizar. Y si alguien sabía del celo en el judaísmo era Pablo, pues antes de ser llamado por el Señor, él mismo reconoce haber sido quien aventajaba a todos en el judaísmo, siendo mucho más celoso que cualquiera de sus contemporáneos. Capítulo 1, versículo 14. Y como él dice, esto no era para bien, es decir, estos judaizantes no tenían buenas intenciones, porque solo querían apartarlos de Pablo y el resto de los creyentes verdaderos. Otra traducción dice, esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. El apóstol da a entender que los judaizantes usaban halagos y palabras seductoras para traerlos a su causa, a los gálatas, al tiempo que señalaban a Pablo como un predicador de un evangelio incompleto. Los judaizantes parecían tener un verdadero interés por los gálatas, pero su motivación intensa era excluir a los gálatas de la salvación de Dios por gracia. Al mismo tiempo que ellos obtenían fama y reconocimiento personal. Hermanos, no sé si alguna vez han conocido ustedes algún seguidor de los llamados judíos mesiánicos. Estos individuos muestran tanto celo por sus prácticas religiosas y sus días de reposo que sale a toda luz el gran orgullo que los mueve, porque según ellos son apegadas al judaísmo. Y eso genera curiosidad en mucha gente inconstante, que se deja impresionar. Y al notar esto, ellos aprovechan eso para judaizar. Pero la realidad es que muchos de estos, la gran mayoría, ni son judíos y mucho menos mesiánicos. Y lo único que se evidencia es que confían en una salvación por obras, si es que entienden el concepto de salvación. Y los gálatas estaban cayendo en manos de estos halagadores y se inclinaban a favor de estos falsos maestros y así correspondían al supuesto interés de los judaizantes hacia ellos. Y Pablo les dice, versículo 18, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y el apóstol les hace ver que es bueno sentir celo. Pero esto debe ser en lo bueno y siempre. Es decir, cuando esto se hace en la verdad y honestamente, y no en la mentira ni en la hipocresía o con miedo.
Pablo incluso ya había reprendido a Pedro por su hipocresía, porque tenía miedo de los de la circuncisión, diciéndole: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2, versículos 11 al 14. En otras palabras, los gentiles creyentes estaban cayendo en los halagos de los judaizantes, tal como Pedro cayó en hipocresía por miedo. Y en alguna forma los gentiles estaban correspondiendo a los judaizantes y ya habían olvidado el celo correcto que en algún momento sintieron por Pablo y Pablo por ellos. Y mientras estaba Pablo, ellos mostraban un celo correcto, pero al no estar presente ellos prestaban oído a los halagos y se inclinaban a los judaizantes. Y Pablo les dice: es bueno el celo en lo bueno, pero debe ser siempre y debe ser constante y genuino. Pablo antes fue celoso de las tradiciones, pero ahora era celoso de Dios y del bienestar y crecimiento de las ovejas. Él estaba comprometido con Cristo. Escuchen cómo les dice a los corintios. No vayan, yo lo leo. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Segunda de Corintios 11:2. Así es como Pablo celaba, con celo de Dios. En otras palabras, el celo al que se refería Pablo debía estar comprometido con Cristo, pues él dice: proviene de Dios, pues a ustedes los tengo prometidos a Él, y mi meta es su santificación para presentarlos puros. Pablo tenía un celo paternal por aquellos a los que había tenido el privilegio de anunciarles el Evangelio, aquellos a los que consideraba como sus hijos, y su anhelo era su crecimiento, su santificación, presentarlos a su Señor puros. Y si para esto debía corregirlos, no iba a dudar en hacerlo. Sin embargo, así no era el celo de los judaizantes, quienes únicamente los estaban alejando de Cristo, usando halagos. El celo por la verdad es bueno. Aunque, hermanos, la verdad a veces produce malestar, pero esto es cuando los corazones están empeñados en seguir caminos propios y carnales, especialmente cuando la persona escucha a algún predicador que solo apela a la curiosidad o a los halagos y deseos de la carne. Mientras que Pablo los exhortaba en amor, con celo por la verdad, comprometido con Cristo. Los Gálatas, en inmadurez, respondían a los halagos, a su carne, sintiéndose ofendidos con Pablo. El comentarista dice: no es algo fuera de lo común que los hombres tengan por enemigos a quienes en realidad son sus mejores amigos, pues tales son sin duda los que les dicen la verdad. Y en aplicación para nosotros, aprendamos: Pablo era un ministro del Evangelio, y un verdadero ministro tiene un celo paternal y nunca aguada la verdad, con el fin de tener a los hermanos contentos. Así que es bueno que todo creyente muestre celo en lo bueno siempre. No solo los ministros, sino todo creyente, como Pablo les dice. Y la pregunta aquí es obvia para nosotros: ¿qué tipo de celo tienes? ¿Es un celo bueno en la verdad del Evangelio?
¿Es un celo comprometido con Cristo, como el de Pablo? ¿O qué hay de tus conocidos? ¿Puedes identificar a algún hermano que esté en peligro de otro evangelio? ¿Tienes celo por sus almas? ¿Ruegas por ellos como Pablo lo hacía? Meditemos en estas preguntas. Es bueno tener celo, siempre y cuando sea bueno, por lo bueno. Hemos visto el tercer punto, el ministro y su celo paternal. Ahora veamos el ministro y su amor. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo llama a los Gálatas con un amor paternal, hijitos míos. Y es porque Pablo se consideraba un padre espiritual de los Gálatas, al haber sido un instrumento de su conversión. Y para hacerlo más gráfico, él les dice, por quienes vuelvo a experimentar un gran dolor como de un parto. Él había trabajado muy duro predicándoles a tiempo y fuera de tiempo, aprovechando toda oportunidad en debilidad, en enfermedad, en oraciones, con muchos reproches, aflicciones y persecuciones. Por eso, simbólicamente él dice, vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes. Pablo estaba verdaderamente afligido por ellos. Y en estas palabras está encerrada quizá una duda por la verdadera y genuina fe de los Gálatas, que estaban reflejando que quizá no habían nacido de nuevo, pues él regresa a la etapa de parto antes del nacimiento. Pero también puede ser debido a un comportamiento inmaduro y carnal por parte de los Gálatas. Y también esto es un sentimiento que en la paternidad suele causar gran dolor al ver la inmadurez de los hijos. Pero un padre que ama, ruega, intercede, ora, soporta aflicciones y cualquier sufrimiento necesario, no va a aguardar la verdad, pues por eso ha sido puesto y se le ha dado esa autoridad. Sin embargo, su confesión, que empieza con una cariñosa palabra paternal, hijitos míos, seguida de un sentimiento de dolor que se asemeja al dolor de un parto, refleja que no tiene dudas en volver a pasar el proceso de dolor si es necesario. Pues tal como una madre que tiene dolores de parto, siempre está dispuesta a volverlos a pasar con tal de experimentar el gozo de la maternidad por amor. Del mismo modo, en el caso de Pablo, por amor está dispuesto a pasar estos dolores nuevamente y ser instrumento de un nuevo nacimiento o de crecimiento espiritual de un hijo. Y la siguiente frase lo deja aún más claro. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, hasta que vea un cambio interior a la imagen de Cristo en ustedes. Pablo estaba comprometido con Cristo y con presentar a aquellos a los que les había dado el Señor, presentarlos puros delante de Él. Pablo tenía claro que su llamado incluía un sufrimiento por amor y lo hacía en gran gozo. Como les dice a los colosenses, guarden su lugar ahí y vayan conmigo, Colosenses 1, 24 al 28. Vamos a leer algunos versículos, no todos. Colosenses 1, 24 al 28. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros.
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo estaba comprometido y estaba dispuesto, aún con gozo, a padecer por los Gálatas. Un ministro está dispuesto a padecer. Ama con un amor sacrificial. Esto es algo para tenerlo presente. Un ministro predica el Evangelio y sabe que no termina ahí, porque está dispuesto a sufrir con un amor paternal, en debilidad, en enfermedad, en oraciones, con muchos reproches, aflicciones y persecuciones de ser necesario por quienes considera sus hijos. Y esto es un gran gozo para él. Versículo 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo confiesa finalmente que quisiera estar en ese momento en presencia de ellos y hablarles en otro tono, pues ha agotado todos los caminos. Él confiesa que le duele hablar de esta manera y quisiera tener información más detallada o estar hablando de otra cosa. Pero estando lejos, el proceso resulta mucho más complicado para decidir qué camino tomar con ellos. Y no es que Pablo no tuviera discernimiento, sino que su expresión se debía a la complejidad para decidir qué camino tomar estando lejos. Noten, él dice, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo, como todo buen padre que ama, estaba dispuesto a sufrir por ellos, así como sufría cuando debía actuar con severidad. Pero Pablo lo que va a hacer es confiar en la palabra de Dios, insistiendo con más argumentos, como lo veremos más adelante. Hemos visto el ministro y su amor. Y ahora me quiero dirigir a quienes están hoy en este lugar sin Cristo y que por la providencia de Dios han escuchado hoy la palabra de Dios en este servicio de adoración. Y me dirijo como un ministro del Evangelio, establecido por Dios, y lo hago como con un ruego cariñoso, con el temor de Dios. Recordándoles que un día daremos cuentas a Dios, al soberano y creador todopoderoso, porque ya sea que Él regrese o que seamos llamados a su presencia, porque Dios estableció para el hombre morir una vez y después el juicio, les repito, todos daremos cuentas a Él y seremos juzgados según el estándar perfecto de Dios, su ley santa. Y todos aquí hemos roto su ley santa. Pero si tú estás aquí sin Cristo y mueres sin Él, déjame decirte que ese día deberás presentarte con tu propia justicia, la cual se queda corta, y recibirás la justa retribución por ello, la muerte eterna, el infierno, un lugar de tormento eterno, y tal como lo dice el mismo Señor Jesucristo, un lugar donde habrá llanto y rechinar de dientes. Por eso ahora, como un padre, te ruego, te pido que te arrepientas, que reconozcas que has vivido una vida en rebeldía contra Dios y reconozcas que has roto toda su ley, que aceptes y reconozcas y tomes este mensaje de misericordia, de perdón de pecados. Pero es necesario que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo como tu Señor y Salvador, tu confianza en Cristo
es decir, en su obra redentora. Que creas y entiendas que Él es el Dios hecho carne, quien dio su vida como sacrificio perfecto para pagar por tus pecados. La Biblia dice que serás salvo de la ira de Dios si haces esto, del castigo eterno, y se te concederá un nuevo corazón, uno que ame su palabra, y serás vestido con la justicia de Cristo, y podrás ser llamado hijo de Dios. Pero es necesario que reconozcas tu rebeldía contra Dios, que te arrepientas y que abraces este mensaje de misericordia, de paz para con Dios. Ven a Cristo hoy. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que eres el soberano, todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, Señor, quien controla todo providencialmente. Y respiramos únicamente por tu gracia y misericordia, tanto creyentes como no creyentes, Señor. Ahora te pido, Señor, que tu palabra penetre nuestras coyunturas, Señor, y que traigas vida, Señor, a aquellos corazones endurecidos. Bendice tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.